Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a seguir compartiendo sobre las preguntas de Jesús. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 38. Es una de las preguntas que muchas veces hemos escuchado y que hemos podido desarrollar en varios mensajes y que hemos podido escuchar muchos aprendizajes sobre esto. Marcos capítulo 6, versículo 38 nos dice, y él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Es una pregunta que vimos de uno de los milagros más maravillosos que el Señor hizo aquí en su estadía en la tierra. Si bien es una multitud que venía siguiendo de todas las ciudades cercanas, que seguían los caminos y los pasos del Señor, sabía que Él venía haciendo milagros. Imagínate toda esta gente viendo la necesidad de alguna enfermedad, la necesidad de algún problema, y necesitaba solamente escuchar al Creador, a aquel Jesús que estaba realizando milagros. Y el Señor dice en Marcos capítulo 8 también, versículo 2, dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. El Señor sabía no solamente la necesidad espiritual, la necesidad física, la necesidad de una enfermedad que ellos tenían. También sabían que venían hace 3 días siguiéndolo, escuchando mensajes, escuchando todo lo que el Señor les venía hablando, pero el Señor se detiene en un momento, deja de hablar y dice, tenemos que alimentar a estas personas. Y acá cuando se arma el desarrollo de pensar de la cara de los discípulos, Señor, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? Acá la Biblia dice que el milagro fueron más de 5.000 personas, pero si no contamos a hombres y a niños, dicen que es más de 15.000. Y el Señor dice, hay que alimentarlos. Y los discípulos decían, ¿cómo lo hacemos, Señor? Con 200 denarios tenemos que ir a comprar a la ciudad, pero no alcanza ni para alimentar al 1%. Y el Señor sabía que podía alimentarlos. Y aparece un niño. Felipe busca y trae un niño que tenía 2 panes y 5 peces. Y esta es la pregunta en este día que podemos desarrollar. Una simple pregunta que iba a cambiar la vida de muchas personas en ese entonces. Y que hoy podemos seguir creciendo y meditando y creciendo y aprendiendo sobre este tema. 5.000 personas. El Señor dijo, dio gracias y compartió. Y dicen que alcanzó para todos. Y sobraron más de 12 cestas. O sea que de no haber nada, sobró. ¿Y a qué nos llevaba esta pregunta en este día? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántas veces tenemos dudas, tenemos dificultades o problemas? Y el Señor nos pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Señor, solo tengo esto. Tengo este problema, pero no tengo cómo solucionarlo. Señor, tengo esto, no puedo solucionarlo. Y el Señor nuevamente nos vuelve a preguntar, ¿cuántos panes tenéis? Quizás para el mundo sea nada, quizás para vos sea poco, o no sea nada tampoco. Pero sí podemos entender algo. No importa la cantidad, no importa la calidad, sino importa en mano de quién está. Ese niño solamente tenía 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 15.000 personas y sobró. Se saciaron, comieron hasta saciarse y sobró. Y eso es lo que el Señor quiere, que entreguemos lo poco que tenemos en sus manos, que podamos dar, compartir de todo lo que el Señor nos da. Tenemos un trabajo, tenemos una casa, tenemos un auto, tenemos cosas que el Señor nos ha dado, pero tenemos que compartirlas porque no son nuestras, son del Señor. La pusimos en sus manos. El Señor te invita esta mañana a que pienses y le digas, Señor, tengo esto nada más. Tan solo tengo 5 panes.
Sé que no es nada, pero en tus manos sé que es mucho. Acordate, estas tres frases. No es por cantidad, no es por calidad. Es de quién, es de quién, en la mano de quién están. Y si tus 5 panes y todo lo que tenés, sea mucho, sea poco, están en las manos de tu Creador, sentite bendecido, porque el Señor va a bendecir. Sentite bendecido, porque el Señor te va a prosperar. Una pregunta simple, pero un milagro que cambió la vida de muchas personas y que hizo abrir los ojos de los discípulos, que cuando el Señor le dijo hay que alimentar a estas personas, ellos se asustaron. Por un momento temieron. ¿Cómo vamos a hacer? Tan solo tengo 200 denarios, dijeron, y no alcanza para alimentar ni al 1%. El Señor sabía que ese día no solamente se iban a alimentar espiritualmente, sino se iban a saciar también de comida. Porque hubo un niño que puso esos 5 panes y esos 2 peces que tenía en las manos de aquel que podía transformar en comida para saciar a miles y miles de personas. El Señor en esta mañana te invita a que entregues todo lo que tengas, como te dije en un principio, sea poco o sea mucho, y acordate que no es por calidad ni por cantidad, sino en quién pones las cosas, en las manos de nuestro Señor. Y la pregunta fue del Señor en este día, ¿cuántos panes tenés? Y el Señor te la hace a vos y a mí en este día. ¿Cuántos panes tenés? Ponelo en mis manos, que yo lo voy a multiplicar, que yo voy a saciar tu necesidad, así como sació la necesidad de aquellas personas en ese día. Que tengan un hermoso día.